Esta receta me la han pedido mucho en casa y en cuanto la probé supe por qué. Es un pan que queda muy suave, esponjoso, delicioso, con un relleno de queso crema que le da un sabor sensacional. Y si al final acompañas este pancito con un poquito de mermelada, estoy segura que te encantará. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Comenzaremos preparando la esponja o prefermento. En este bol ya tengo listo 350 gramos de harina de trigo, todo uso, que usaremos para preparar el pan. De ahí vamos a tomar 2 cucharadas. Añadimos 4 gramos de levadura seca, 100 mililitros de leche que debe de estar tibia, no fría, no caliente. Puedes medir la temperatura de la leche con un termómetro. Debe de estar entre 28 a 32 grados centígrados. Comenzamos a mezclar y no olviden que los ingredientes en gramos, tazas y algunos tips se los dejo como siempre abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, agregamos 20 gramos que equivale a una cucharada de miel. En su lugar también puedes utilizar azúcar. Seguimos mezclando. Y vamos a dejar reposar nuestra esponja o nuestro prefermento por unos 10 a 15 minutos hasta que veas mucha espuma por la superficie. Ahora en el recipiente con el resto de la harina añadimos 5 gramos de sal y vamos a mezclar a integrar. Con nuestras manos hacemos un huequito o un pocito en el centro de la harina y como pueden ver en el prefermento ya se ha formado mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Así que vamos a mezclar y a vaciar en el pocito que formamos. Ahí mismo agregamos un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla. Aquí tengo 65 mililitros de leche que igual debe de estar tibia. Voy a añadir solamente la mitad y 50 gramos de azúcar. Y mezclamos muy bien a integrar nuestros ingredientes líquidos. Ahora vamos a ir incorporando la harina poco a poco. Continuamos mezclando, pero ahora con nuestras manos. Así vamos a sentir nuestra masita. Añadimos el resto de la leche poco a poco para no pasarnos, ya que puede que tu harina absorba menos líquido que la mía, o si absorbe un poquito más, entonces le pones un poquitito más de leche. Ya que hemos integrado muy bien, vamos a ir agregando 70 gramos de mantequilla. Esto lo haremos en 3 partes. Añadimos un poco de la mantequilla y ya que hemos incorporado bien, ponemos otro poco y así hasta terminar. Como puedes ver, debes obtener una masa muy suave y algo pegajosa, pero debes de poder manejarla. Así que vamos a amasar en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Golpeamos la masa contra la mesa, doblamos sobre sí misma y recogemos por un lado, tal como se muestra en el video. Si tú te desesperas al sentir la masa pegajosa, lo que puedes hacer es que la vas a cubrir con el recipiente que tú estés utilizando y la vas a dejar reposar 15 minutos. Pasando los 15 minutos amasas 5 minutos y repites esto 2 veces. La segunda vez sigues amasando hasta que obtengas una masa suave. Yo no voy a dejar reposar, voy a seguir en estos momentos trabajando la masa.
El proceso de amasado puede llevarte de unos 20-30 minutos o quizá un poquito más, pero debes de obtener una masa suave, elástica, que al estirar no debe de romperse. Formamos una bolita. Engrasamos nuestro recipiente con un poquito de aceite o mantequilla que te ha sobrado. Colocamos dentro nuestra masa y también vamos a untar un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Después de esto vamos a cubrirla y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido, a que doble su tamaño. A 26 grados centígrados, la mía tardó en subir 1 hora con 45 minutos, pero si hace calor donde vives, tardará menos. Si hace frío, tardará un poco más. También puedes dejar reposar tu masa en el refrigerador toda la noche. En ese caso, debes reducir la cantidad de levadura a 1 gramo. Mientras nuestra masa reposa, vamos a preparar nuestro relleno. En un bol con 200 gramos de queso crema añadimos 50 gramos o unas 2 cucharadas de crema espesa. También puedes usar crema agria. 60 a 80 gramos de azúcar. Yo añadí 80 gramos. 30 gramos de maicena. Comenzamos a mezclar. Y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla. Seguimos mezclando. Aquí, si tú lo deseas, puedes poner pasitas, pedacitos de fresas o arándanos frescos. Yo voy a dejarlo así porque al final lo acompaño con un poquito de mermelada. También, si lo deseas, puedes añadir un huevo, pero la verdad es que a mí me gusta sin el huevo. Pasando el tiempo, ya que la masa ha doblado su tamaño, vamos a colocar en una superficie limpia y seca. Y vamos a presionar removiendo las burbujas de aire que se han formado. Puedes pesar la masa y dividir entre las porciones que desees obtener. Te pueden salir de 8 hasta 10 piezas. Yo hice 9 de 74 a 76 gramos cada uno. Y esta vez sí fui pesándolas para que todas tuvieran exactamente el mismo tamaño, pero no es necesario que las peses, puedes dividir a que tengan un tamaño similar. Formamos bolitas enrollando la masa sobre sí misma como se ve en el video. Boleamos. Y las colocamos en una bandeja con papel para hornear. Dejamos espacio para que crezcan. Presionamos ligeramente cada una. Untamos un poquitito de aceite para que no se sequen. Cubrimos y dejamos reposar a que doblen su tamaño. A mí esto me tomó 1 hora. Pasando este tiempo removemos el trapo y vamos a formar nuestros panecillos. Yo aquí tengo un poco de harina en donde voy a pasar un vaso que tiene un diámetro un poco menor que nuestros bollitos. Puedes utilizar otro recipiente con fondo plano. Y en lugar de la harina también puedes utilizar un poco de aceite.
presionamos nuestros bollitos en el centro formando una hendidura. Y no tengas miedo a presionar. Como puedes ver, al presionar con el vaso en el centro y al formar la hendidura se van juntando nuestros bollitos. Es por eso que debes de dejar siempre algo de espacio. Vamos a untar una mezcla de un huevo con una cucharada de leche en cada uno. Vamos rellenando con una cucharada de la mezcla de queso crema. Yo estoy utilizando una cucharada sopera. Y antes de ir añadiendo el queso crema, puedes ir presionando un poco el fondo para poder rellenar bien. Y tampoco los llenes tanto, porque se va a salir al momento de hornear el queso y no van a quedar tan bonitos tus panecillos. Ahora los vamos a llevar al horno, que ya debe estar en estos momentos a 180 grados centígrados. Los vamos a dejar ahí 15 minutos más o menos, depende también de tu horno, o hasta que los veas doraditos, tu cocina huela delicioso y puedes insertar un palillo, debe de salir limpio. También, si quieres, puedes dejarlo reposar unos 5 o 10 minutos con un trapo aquí antes de llevarlos al horno. Yo los voy a llevar ya de una vez al horno. Pasados los 15 minutos, mis pollitos ya están listos, así que los vamos a transferir a una rejilla para dejarlos enfriar completamente. No los dejes en la misma bandeja, pues el calor hará que absorban humedad y van a quedar con una textura que no te va a gustar mucho y se van a secar mucho más rápido. Al servir, puedes ponerles por encima un poquitito de mermelada. Como puedes ver, vas a obtener unos pollitos muy bonitos, suavecitos, esponjosos y deliciosos. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado cómo preparé estos panes dulces rellenos con queso crema. Si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.